Le damos gracias y junto con este pueblo decimos amén, Señor, y amén. Dele palmas al Dios del cielo. Aleluya, siéntese. Vamos a abrir nuestra Biblia para empezar, vamos a abrirla en Mateo capítulo número 6. Vamos a estar tocando pasajes conocidos, pero son pasajes que traen mucha bendición, porque si el evangelio fuera únicamente un sermón, fuera únicamente concretado a esta reunión, yo creo que nosotros estaríamos perdiendo el tiempo, porque hay otras cosas que podemos aprender, pero este evangelio del cual nosotros hablamos es un evangelio que viene del cielo. Por eso evangelio significa buena noticia. La buena noticia es que nosotros podemos regresar a la casa del Padre, pero mientras regresamos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene que afectar nuestra vida y por ende nuestro caminar. Fíjense que ¿cuántos de los que están aquí se han tirado de un avión en paracaídas? Yo creo que ni me tiraría. Sinceramente, tirarse a uno de esas alturas que uno viene con, y si no se abre, vaya. Entonces, este evangelio es un evangelio sobrenatural. Ni yo pensaba que Dios podía cambiar mi vida. Y esa es una de las sobrenaturalidades de Dios. Te cambia los pensamientos, te cambia tu forma de razonar. Es el Señor el que hace esa obra. Entonces, me ha llamado mucho la atención Mateo 6, en sus últimos 3 versículos, porque en el 32 dice, porque los gentiles, cuando habla de gentiles, habla de la gente, no de los cristianos, la gente, porque las gentes buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Cuáles? Ya lo dijo, que se van a poner, que van a comer, preocupados por el mañana, a dónde van a ir, nos preocupan un montón de cosas hasta que este evangelio viene en nuestra vida para libertarnos del acoso del sistema. Y entonces viene el Señor y le habla a sus discípulos, porque las gentes buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial. ¿Cuántos tenemos a Dios por Padre? ¿De veras lo tenemos por Padre? Va. Porque a veces nosotros, hermano, a nosotros, tal vez a una, por no decir todos, a una minoría o a una mayoría, tómelo en el rango donde entremos, no nos fue bien por desobedecer a nuestros padres. Nos ponían a estudiar, pagaban, nos compraban los útiles, dejaban a veces de comer cosas que querían, de ponerse por comprarnos los útiles y el uniforme, y nosotros nos íbamos de capiuza. Entonces, pero vuestro Padre, tenemos a Dios por Padre, nuestro Padre Celestial, sabe que necesitamos todas estas cosas. Usted necesita comer, usted necesita dormir, usted necesita vestirse, usted necesita las cosas con las cuales nosotros caminamos sobre esta tierra, las necesitamos. Entonces Él sabe. Si Él es nuestro Padre, ¿cuál es la función de un padre? ¿Será la función de un padre solo sermonearnos? No.
Mire, usted ahora es un padre bastante beneficioso, bastante, por no decir alcahuete, ¿verdad? Porque ahí anda uno con los hijos comprándole un montón de cositas, pues, ¿verdad? De juguetillos y las cositas que ellos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Aleluya. Si usted tiene su baby, el baby de Dios, ¿qué le parece? ¿Verdad? Es la baby del Señor. Aleluya. Entonces, con mayor razón, Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Entonces, esto está como nuestro padre que nos decía, bueno, si ganas el año, te compro tu muñequita. Y usted estudiaba. Y a los varones, por lo consiguiente, también habían cosas que nuestros padres nos ofrecían. Si te portas bien. Algunos le dijeron, si te portas bien. A otros nos dijeron, si te portas bien, con un chicote caballo. Si no te portas bien, aquí está. Si te portas bien, te voy a dar esto como recompensa. Entonces el Señor Jesús, hablando, porque es el que está hablando, dice: vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis estas cosas. Bueno, ya eso está en todo este capítulo de Mateo 24. Pero el Evangelio tiene, hermano, algo que ofrece. Y son ofrecimientos del Padre, que el Hijo los trajo. Miren, para que, como quien dice, para que le vaya bien a usted, viene Jesús. Ahora somos hermanos del Señor Jesús. Nos vino a buscar, dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y cuando nos encuentra nos da la buena noticia que el Padre está contento. Aleluya. Y usted, ¿y vos y cómo está mi papá? Me mandó a buscarte. Dice que el día que llegues te va a hacer una fiesta. Va a matar el buey engordado. Tiene ropa nueva para ti. Tiene anillo para ti. Tiene grandes cosas. Te están esperando, hermano amado. Alabado sea el nombre del Señor. Para cuando llegues. Pero mientras llega, dice que busques primeramente su reino y su justicia. Y estas cosas de las cuales yo les estoy contando, diría el Señor Jesús, no me las tengo que ganar, sino serán añadidas. Mire qué lindo es, porque está hablando de una añadidura que tiene el Señor para nosotros. Y esta es lo maravilloso del Evangelio. Si no vas hoy domingo, tengo que ir al culto. No, porque nosotros, el Señor nos ofreció una vida nueva, una vida diferente, una vida que ya empezó. Y entonces dice aquí, por tanto, no te preocupes por el mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo, sino que buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y las cosas que tú necesitas te serán añadidas. Yo no sé si usted lo cree, porque aquí está hablando de la necesidad. Ese es el movimiento del reino de los cielos. Si no estamos en otro evangelio, definitivamente no estamos practicando el mismo evangelio.
porque el Señor habla de añadidura. No está diciendo no trabajen, no está diciendo no haré, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no nos afanemos por eso, porque Dios conoce de lo que nosotros tenemos necesidad. Y entonces, hermano, Él dice: las cosas que usted necesita le serán añadidas. Pero hay que seguir la fórmula, y es buscar el reino de Dios y su justicia como una prioridad. Que el Evangelio se convierte en una prioridad en su vida y en la mía. ¿Sí? No lo malentendamos. No estoy diciendo que no trabajemos, que no estudiemos, que no hagamos. Yo no estoy diciendo eso. Ni quiero que usted vaya a interpretarlo de esa manera, sino en medio de nuestras ocupaciones, en medio de todo lo que tenemos que hacer, el Evangelio tenga una prioridad en nuestra vida. Cuando usted, gloria a Dios, la gloria para el Señor. Cuando nosotros no le tengamos temor a esto, no le tengamos temor, porque entonces se va a cumplir que vendrán las añadiduras. Sea fiel a Dios, seamos fieles a Dios. Y cuando usted es fiel a Dios en su trabajo, podrá recibir en su trabajo una recompensa. Vendrá el patrón y dirá: este trabaja bien, este es puntual, este es organizado, este es ordenado. Démosle una recompensa, porque Dios está hablando aquí a través de su palabra. Por eso, ahora venga conmigo al capítulo 5 de Mateo. Y ahí en el capítulo 5, quiero leer el versículo 23, capítulo 4. Y en el versículo 23 dice: Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas. ¿Usted cree que los que estaban en las sinagogas necesitaban enseñanza? Esto, ¿sabe cómo es? Como que nosotros llegábamos a un centro teológico a hablar teología. Si ellos están ahí estudiando teología, y llegó a las sinagogas, pero no a hablarles de religión, sino a atraerles, a hablarles de algo que no conocían, que es el reino de Dios. Y es que nosotros lo estamos empezando a conocer. Y entonces dice: Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando, porque una de las virtudes del evangelio del reino es que sana toda enfermedad, que sana toda dolencia en el pueblo. Porque enfermedad y dolor, el dolor es en el alma, la falta de perdón, el odio, el resentimiento, esas son las dolencias. Y entonces se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores. Le traían endemoniados, le traían epilépticos, paralíticos, y él los sanaba, porque no hay nada imposible para el Señor. Bueno, y entonces se suscitó que ante todo esto que no conocían, por eso es que la gente tiene que conocer el evangelio, le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis. Oiga, eso significaba 10 ciudades, de Jerusalén, de Judea, y los del otro lado, dice aquí la palabra, oiga, del Jordán. Estas ciudades en su mayoría eran
ciudades, hermano, que no eran hebreas o judías, sino era de la gente, de la gentilidad. Y entonces el Señor, por eso recordemos que la palabra dice, a lo suyo vino. Cuando usted desprecia algo del Señor, lo toma Dios, no se lo lleva, sino que se lo da a otro. Las cosas que tocaban a Vasti, la reina hermosa del rey Asuero, cuando ella se engrelló por su belleza y dijo cosas y desatendió y desobedeció los deseos del rey, dijeron, busquemos otra que sea mejor que ella. Y ella, como era linda, y le decía, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Tú. Encontraron una mejor que Vasti, y esta mejor que Vasti se llama Esther. Pero entonces esta gente, cuando vio todo eso, dice que la gentilidad estaba embebida en este evangelio. No así los maestros de la ley, ya sabían mucho, ya tenían mucho conocimiento. Y entonces las palabras del Señor no las tomaban, sino las rebatían. Y todas aquellas multitudes le seguían. Sanaba epilépticos, sanaba, liberaba endemoniados, gente que estaba enferma, y los que no estaban enfermos corporalmente, sino del alma, también eran sanos, recibiendo la palabra bendita del Señor. Y entonces la gente, oigan, la gente nunca había escuchado eso. La gente había oído del diezmo, la gente había oído del día de reposo, la gente había oído de la ley. Y los hebreos les llamaban perros y los desechaban. Pero Cristo vino a buscar todo lo que el mundo desechaba. Y entonces, oiga, el capítulo 5, cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Tenía discípulos. ¿Qué les ofrecía el Señor a los discípulos? ¿Qué les ofrecía? Si a veces los agarraba y decía, ¿tienen hambre? Sí. Bueno, pero no solo ustedes, allá hay 5,000, denle de comer pues. Y entonces decía, ¿cómo les vamos a dar? Porque les empezó a enseñar las sobrenaturalidades del reino de Dios. Y una de las sobrenaturalidades del reino de Dios, hermano, somos nosotros. ¿Por qué sobrenaturalidades? Porque ni la vara, ni la cárcel, ni el divorcio, ni cosas terribles que hicimos pudieron cambiarnos, pero la palabra bendita del Señor está cambiando nuestras vidas. Yo no sé qué está haciendo, yo no sé qué hizo, pero hay un cambio en nosotros. No lo pudo hacer, no pudieron nuestros padres, no pudo la sociedad, ni las leyes pudieron hacer eso. Y todo lo que el mundo no lo puede hacer, lo hace Cristo. Y entonces ante esto, las multitudes, dice aquí, querían conocer más acerca de esto, y subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Por eso es que hoy en día nosotros tenemos que proyectarnos, hermano amado, al verdadero evangelio y no al evangelio humanista, porque hay un evangelio humanista, y el evangelio humanista
se desarrolla cuando nosotros queremos ser reconocidos. Yo no sé quién es su futbolista favorito. Yo no sé quién es su artista favorito. Yo no sé quién es su brujo favorito. No lo sé. Pero es la gente, es la gente, la gente. Entonces la gente también, hermano, tiene sus predicadores favoritos, sus iglesias favoritas. Entonces cuando nosotros, hermano, vemos esto, tenemos que concretarnos. Y es una buena oportunidad al evangelio verdadero y no al evangelio humanista. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no el evangelio humanista? Porque la seguridad no está en un presidente, porque la seguridad no está en las autoridades, sino que la seguridad del hombre, especialmente del cristiano, está en la palabra del Dios del cielo, que dice: no temas, no temas. Entonces, si lo que estamos leyendo aquí no lo creemos, es una falacia, es una mentira. Hermano, pero Cristo trajo una buena noticia. Y ahora nos habla de una noticia en donde las cosas, hermano, se van a arreglar aquí. ¿Cómo? A través de la búsqueda, a través de darle prioridad. No, hombre, es que cuando hablo de prioridad, hermano, si las hermanas, aunque no tengan un trabajo, ¿qué más trabajo que el que hay en la casa? Nunca se termina. Lo hizo hoy, mañana y pasado y todos los días. Hay que hacer ese trabajo de limpiar, de barrer, de lavar, de hacer la comida. Hermano, ese es un oficio. Ahora vemos todo esto, hermano. Por eso la seguridad no está en las autoridades. Si ahora da miedo cuando un policía lo para uno. No sabe uno si es mejor que un ladrón lo pare o un policía. Los dos te roban. Los dos te causan algo. No te dan confianza. No te da seguridad. Por eso nuestra seguridad y nuestra confianza no está en las autoridades, está en el Dios del cielo, está en el Dios de nuestra salvación y en su Hijo amado Jesucristo. Entonces, viene Jesús y viene con el folder bajo el brazo. Y ahí en el folder va metido algo en donde Él trae a implantar un sistema, pero no en todo el mundo, sino trae a implantar un sistema a los que creen en Él. Entonces viene, hermano, ¿para qué vino Cristo a formar una nueva religión? El Evangelio, por ejemplo. Si ya hay buenas religiones, entre comillas, que cuando te mueres te entierran. Ya no tenemos que hacer colectas, sino ellos se encargan de todo. Pero este no es el Evangelio. Entonces vino a transmitirnos la vida verdadera, vino a implantar un sistema a través del Evangelio, y a través del Evangelio este sistema produce una regla contraria a la que vivimos. Por eso nos cuesta. Por eso nos cuesta. Porque, por ejemplo, si nos hacen algo, nuestros mismos padres, la sociedad nos ha enseñado a odiar. Y viene el Señor y la enseñanza que trae es perdonar.
como que choca, como que no contiene. Entonces, Dios manda a Cristo para que nos traiga una regla nueva que el mundo no conoce. Este es el Evangelio, a implantar un sistema a través del Evangelio que produce o que va a producir una regla contraria a lo físico, a lo que no vemos. Porque la lucha de nosotros, los seres humanos, hermano, es ser victoriosos. Y entonces, como nosotros queremos ser victoriosos, los políticos y los evangélicos, como ya se dieron cuenta de esto, los políticos y los evangélicos humanistas nos dan la solución a todo. Todo lo solucionan. Por eso yo no estoy de acuerdo, hermano, en que nosotros tenemos que hacer una tarde de milagros. Porque los milagros no los hacemos nosotros, los hace el Señor. Y no le podemos programar. Por eso, hermano, cuando nosotros decimos vamos a ungir con aceite, y vienen todos enfermos, que quieren salir de sus cosas y que les echemos aceite. No, hombre, arrepiéntase, pórtese bien, busque el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que usted tiene necesidad, Dios se las va a dar. Entonces, hermano, nos proclama un sistema donde hay que ser victoriosos en los negocios, victoriosos en la vida y hasta en el matrimonio. Por eso es que la iglesia también propone el éxito. También nosotros, hermanos, vamos a regalar diplomas y vamos a hacer esto y metámonos con el Señor, busquemos el reino de Dios y su justicia, y las cosas que nosotros necesitamos vendrán como una añadidura. Entonces la victoria no la tenemos definida, porque podemos tener una victoria económica, pero tenemos derrota en las otras áreas. Estás económicamente bien, pero tu área matrimonial, de tus hijos, de tus relaciones, no está bien. Porque la economía no es mala, pero no lo resuelve todo. El único que lo resuelve todo se llama Jesucristo. Entonces, por eso se fracasa en otros aspectos. Por eso hay una canción, dice que es afortunado en la vida, pero desafortunado en el amor, porque fracasó. Pero hay una regla que trae, que el Señor trae, porque la victoria, somos victoriosos en Cristo, pero no está definida la victoria. Tú tienes que seguir peleando esta batalla todos los días, todos los días, todos los días, para ser verdaderamente, hermano, victorioso. Mire, porque podemos tener alguien, hermano, por eso hay gente que dice, bueno, con sus mujeres, pero ¿qué te hace falta? Tenés una casa, tenés un carro, tenés refrigeradora, tenés, así decía Naamán, y la mujer bien amargada, porque podemos ser victoriosos en unas áreas, pero
desafortunados en otra. Por eso Cristo trae un mensaje del cielo que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que necesitamos será añadido. Dele palmas a Dios del cielo. Entonces, la venida de Cristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, es la salvación verdadera, mire, para el hombre, porque el hombre tiene una diversidad de problemas, y por eso el Señor dejó establecida las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es un caminar que el Señor propone. Porque, hermano, muchos evangélicos, uso la palabra evangélico con un poco de sarcasmo, no está dispuesto a cambiar su procedimiento o su manera de vivir. Si el evangélico no está dispuesto a cambiar su procedimiento o su manera de vivir, será un evangélico fracasado, porque eso no es lo que propone el Señor. El Señor no propone una vida nueva. ¿No es eso lo que propone? Si alguno, pues, le voy a agregar, verdaderamente está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, porque he aquí, Dios las hace nuevas todas. Ese es el evangelio. Esa es la regla de oro. Un procedimiento totalmente diferente a lo humano, hermano. Entonces, si el cristiano, pero mejor no digo cristiano, el evangélico, hermano, porque hay evangélicos que han entendido mal la palabra del Señor. Solo viven peleando, solo viven chismoseando, prestan dinero, no pagan, se cambian de... No, hermanos, por el amor de Dios, no es así. No es así. Tienes que estar usted y yo dispuestos. Le voy a dar algo de esperanza, a seguir cambiando. ¿Y cuál es el algo de esperanza? A que ya usted está cambiando algo, a que sigamos cambiando. Usted es ordenado para congregarse. Si esta es una milicia, que yo no lo metí. Aquí le preguntaron si quería entrar al ejército del Señor y usted dijo con las lagrimotas, amén, es lo que necesito, pero maneja el evangelio como le da la gana a usted. No funciona. Eso no funciona. Al pueblo en Malaquías, Dios le tiene que decir a estos, porque estaban llenos de religión, y les dijo, pónganme a prueba. Dios, hermano, yo me sentiría muy frustrado que Dios me hablara para decirme, poneme a prueba. No, si el que está a prueba soy yo. Dios no, porque Él es fiel, Él es verdadero, Él es veraz, hermano. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. La regla de oro. ¿Por qué no tiene? Porque no da. Por eso Pablo dijo, es mejor dar que recibir. Es inentendible este evangelio, y no porque necesitemos el dinero suyo, sino Dios quiere quitarle la costra, o quiere quitarnos la costra que hay en nuestro corazón. Por eso viene, si el evangélico no está dispuesto, mire, a cambiar su procedimiento o su manera de caminar o de vivir, seguirá fracasado. Hay evangélicos que les falta de todo, hasta la fe. ¿Sí?
¿Por qué? Porque esto no es una religión, es la regla de oro, la del Señor. Y entonces, hermano, por eso el propósito de Dios es llamarlo a uno, llamarlo a usted y a mí, para ver la vida de Él de cerca, para ser partícipes de su vida. ¿Pero cuál vida? La vida sobrenatural. Ya empezó esa vida sobrenatural. Y una de las sobrenaturalidades que hizo Dios en nuestra vida, nos quitó las drogas, nos quitó el alcoholismo, nos quitó el tabaquismo, nos quitó la pornografía, nos quitó un montón de cosas, hermano. Ese es el poder maravilloso de Dios. Sigámonos acercando al Señor. Entonces, mire, porque ese es el propósito de Dios, llamarlo a uno de cerca, para que lo mire uno de cerca a una vida sobrenatural. Pero la vida sobrenatural no es ver a Jesús. La vida sobrenatural no es ver ángeles, mire, sino la vida sobrenatural es aprender a oír la voz de Dios. Aprender a oír la voz de Dios. Un día el Señor le habló a un niño, porque el sacerdote envejeció, porque el sacerdote se engordó. Y entonces Dios le hablaba al sacerdote, pero él ya no oía. Entonces vino Dios y le habló a un muchachito que se llamaba Samuel. Porque cuando usted no quiere oír, Dios le habla a otro. Y por eso a veces, hermano, bravos, trompudos, porque otro está sirviendo y usted dice ¿por qué? ¿Y por qué me quitó? ¿Y por qué trajo esto? ¿Y por qué? Porque Dios ya no le quiere hablar a usted. Y entonces cuando Dios ya no nos habla, ¿sabe qué pasa con uno? Uno se pone, hermano, celoso, porque Dios le habló a otro. Porque Basti creía que no había ninguna mujer tan linda como ella. Allá la tenía escondida el Señor, y esa se llamaba Esther. Yo espero que usted sea la Esther de este tiempo. Alabe. Entonces, por eso dice, si oímos hoy su voz, así dice la palabra, ¿va? Allá en Hebreos, no endurezcamos nuestro corazón como lo endurecieron ellos. Ahí iban por el desierto. Somos el pueblo de Dios. A nosotros nos sacó el Señor, y Dios después, hermano, como ellos no lo honraron, lo desechó y escogió un pueblo que ni amén sabíamos decir, y ese pueblo somos nosotros, que ahora predicamos la palabra bendita del Señor. ¿Para qué quieres una Barbie? Mejor una gorda que baje la unción en ella. Porque la Barbie, al lucirse, no, eso no lo queremos. Mejor un viejo deforme como yo, en donde pueda bajar la presencia del Señor, porque Dios está buscando vasos. No necesitamos tener visiones de Dios, verlo en la cruz, pobrecito, ¿cómo lo hicieron? No, hoy lo que necesitamos es oír la voz de Dios, oír la voz de Dios. Y entonces, hermano, para vivir hay que morir. Esa es la regla hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo,
Ahora es Cristo el que vive en mí. Ahora es Él el que decide. Ya no soy yo. Cristo vive en mí. Eso entonces nos trae esto. Mire, hermano, yo conozco hombres que predican la palabra de Dios que me quedo con que mis respetos. Me quedo con la boca abierta. Pero cuando les miro la vida que llevan, la boca vulgar que tienen, digo, mejor soy de los tontos. Tontos que agradamos a Dios y no sabios que nos envanecemos por lo que sabemos, y lo que sabemos es de Él. Entonces, hermano, si nosotros seguimos así, estamos sentenciados a morir como nuestros padres. Pero Cristo te libera si te sometes. ¿Cuántas mujeres tuvo su papá? Pues el que tuvo una, bien, pero aquí hay unos que tuvieron 5, 6 mujeres, 10 hijos, 2 con cada mujer. Pero Cristo vino a libertarnos de eso. A él, si usted se somete. Si nosotros nos sometemos, hermano, a esto, pero para vivir en el Evangelio hay que morir. Es la nueva regla, morir. Porque, ¿qué es lo que te pide el bautismo? Un bautismo de muerte, una identificación con Cristo. ¿No es eso lo que dice en Romanos 6? Que cuando bajamos, nos identificamos en la muerte de Cristo, y cuando salimos, nos identificamos con la resurrección de Cristo. Una nueva vida. Dele palmas al Señor. Pidámosle vida nueva al Señor, porque tal vez algunos solo habíamos oído campanadas. ¿Y de dónde viene esa bulla de la campana? Pues viene el Señor para que nos pongamos. Entonces, estamos sentenciados a morir como nuestros padres, porque eso es lo que nos heredaron, la vana manera de vivir. Pero vino Cristo a romper eso. Y el que cree en mí, dijo, me voy a morir con mi papá. No, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me comprometo a levantarlo. Aleluya. Entonces, la regla bíblica es rendirte. Hay 2 cosas que cuestan para pedir perdón. No es fácil pedir perdón, porque una de las situaciones de pedir perdón es rendirte, y pedir perdón es sentirte como derrotado, pero en el perdón está la victoria. Es una regla. A veces por el resentimiento, a veces por el odio, a veces por la envidia, a veces ni nos deja dormir el cuate ese que estamos envidiando. Usted está durmiendo y la cara de él se aparece. Es una batalla, es una lucha. Por eso esa es la regla. Estamos sentenciados a morir como nuestros padres, pero Cristo te libera si te sometes al sistema de Él. Por eso la regla bíblica, hermano, la regla bíblica en el Evangelio es rendirte. Mire, es una lucha tremenda para pedir perdón.
y sobre todo para pedirle perdón al que cree uno que lo ofendió a uno y que uno tiene la razón. Entonces, cuando uno cree que tiene la razón, uno quiere que el otro venga y le pida perdón. Pero aquí el que gana es el que se rinde primero delante de la presencia de Dios. Le cuento algo. Esa es la consecuencia de que hay gente que está enferma, porque no se rinde, porque tiene un carácter solo peleando. Este no es de pelear. Si el que te da la victoria no eres tú, el que te da la victoria se llama Jesucristo. Para eso vino Cristo a nuestra vida, para hacernos más que vencedores. En Cristo Jesús somos más que vencedores, según lo que dice Romanos 8. Entonces, hermano, mire, rendirte es decir, yo no puedo. Ese es el que está perfecto para servir. No puedo. Por eso miramos nosotros que Moisés dijo, no, yo no puedo hablar. Ahorita te voy a enderezar la lengua el Señor. Y después dice que era un elocuente orador en cuanto a la palabra del Señor. Entonces, rendirte para que sea Cristo el que hace la tarea por ti y en ti. Por eso, ¿a quién le damos la gloria en el Evangelio? Se la damos a Él, ¿va? Se la damos a Él. Yo no podía dejar esto, yo no podía dejar lo otro, hasta que Cristo lo hizo por mí. Y entonces siempre la gloria es para el Señor.